Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Dónde? No, señor. Lucas 24. Lucas 24, versículos 44 y 49. Y Hechos 1:8. Ya saben, bienvenidos a la casa del Señor. Amados, quiero que pongan en su calendario y en sus agendas que el día que uno viene a la casa del Señor no es solamente el domingo, pero también el miércoles. Es vital y es importante que ustedes vengan los miércoles, porque los miércoles ustedes aprenden cosas para superar su vida, para mejorar su vida personal como discípulos del Señor y así hacer la obra del Señor. De la gente que viene el miércoles, ¿cuántos de ustedes se edifican y son bendecidos con venir a esas clases? Amén. De manera pues que les invito a que lo hagan. Fíjense, hemos quitado varios cultos simplemente para darles a ustedes la capacidad de descansar, dedicarle tiempo a su familia, pero eso no significa que ya no hay necesidad de venir los miércoles. Por el contrario, creo que un culto que es importante es el miércoles, porque venimos a aprender para nosotros, para poder hacer la obra del Señor. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Lucas 24, 44 hasta el 49. Yo voy a leer un versículo y ustedes lean otro, ¿les parece? Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara a los muertos al tercer día. Que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Extiendan su mano hacia acá y oremos para que el Señor me use, me guíe, me bendiga y ustedes reciban la palabra en su corazón y la guardemos todos para la honra del Señor. Amén. Padre, nos ponemos en tus manos y rogamos porque tu Espíritu Santo en una forma maravillosa, poderosa, hable a nuestra mente, tome control y dominio de mi mente, emociones, pensamientos, y yo pueda exponer tu voluntad a tu pueblo. Dios, todo espíritu de rebeldía, de distracción en cada corazón y mente, lo cancelo en el poderoso nombre de Jesús y declaro que el Espíritu Santo opera con poder en cada uno de nosotros para dejarnos entender su voluntad. A ti, Jesús, la honra. A ti, Jesús, la gloria. A ti, Jesús, por los siglos de los siglos, la alabanza y el reconocimiento de que eres nuestro Señor y Dios. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos. Una de las cosas que a mí me llama la atención de este texto bíblico, esta es la gran comisión desde la perspectiva de Lucas, pero una de las cosas que me llama la atención de este texto es cómo el apóstol, en este caso el escritor Lucas, pone
al nivel de la muerte y de la resurrección la predicación. Dándole el mismo nivel a la predicación de la muerte y de la resurrección. Y aunque más adelante vuelvo y lo toco, quiero decirles que pareciese que Lucas nos dijese que sin la predicación no hay importancia de la muerte y de la resurrección de Jesús. ¿No les parece a ustedes eso fuerte? De hecho, uno de los grandes teólogos del siglo XX, parece que me olvidó el apellido, Karl Barth, dice que la gran misión de la iglesia es la querigma, usando la palabra griega querigma como la predicación. Y él tiene toda una teología sobre la predicación. Amados míos, debemos entender que uno de los problemas de esta iglesia moderna, en muchos casos, no siempre y no a toda hora, se ha centrado en que la iglesia se ha sentado y le ha dicho a la iglesia, lléname. La iglesia ha perdido la dirección, el instinto, el enfoque de para qué fue llamada. Fuimos llamados para cumplir la misión de Jesucristo. Fuimos salvos para cumplir la misión de Jesucristo. Se nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser los testigos de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cómo ven ustedes eso? Hoy el mensaje se llama Somos testigos. Y en el primer punto quiero compartir estos temas. ¿De qué somos testigos? ¿De qué somos testigos? Si es que somos testigos. ¿Somos testigos de qué? El tiempo, en primer lugar, somos testigos de que el tiempo se ha cumplido. Versículo 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. El hermano Josh McDowell lo dice en uno de sus libros, Más que un carpintero, dice que en Jesús se cumplen todas las profecías. Y que al hacer una cuenta matemática de todas las escrituras sobre Jesús y que se cumplen en él, dice, no ha habido ningún otro personaje en la historia que cumpla tan altamente la proporción de las escrituras al decir que todas se cumplieron en el Jesús de Nazaret. Eso dice que es improbable que haya otro personaje en el pasado e incluso en el futuro que pueda cumplir todas las escrituras diciendo, yo soy el Cristo, yo he venido a traer salvación. Y esto es interesante, pero miremos el tema en Lucas 18:31. Nos dice así. 31 al 34. Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ahora presten atención. Versículo 34, ellos no entendieron nada de esto, pues el mensaje no les resultaba claro, ni podían comprenderlo. Ahora, más tarde, en el versículo que estamos viendo, el Señor les dice, Lucas dice, en el 45, Lucas tiene una nota que dice, entonces
comprendieron la Escritura. Y me puse a mirar por curiosidad y en la epístola de Juan, en el Evangelio de Juan, hay una cantidad de momentos donde dice, entonces creyeron, entonces entendieron. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que el tiempo de Jesús, de venir, del Salvador, a mostrarnos al Padre, el camino al cielo, ahora se ha cumplido. ¿Cuándo y cómo se cumplió? Se cumplió con la encarnación de Jesús, haciéndose hombre, ser humano, muriendo en la cruz del Calvario para derramar su sangre por nuestros pecados, pagando así la deuda de nuestros pecados. Pero subió al tercer día, tomó las fuerzas, tomó la vida, se levantó de entre los muertos y se levanta resucitando y trayéndonos ahora el mensaje de la esperanza. Y el Señor les está diciendo antes de subir a los cielos, el tiempo se ha cumplido. Como si dijese, ahora es que hay que predicar la palabra. Ahora es que tenemos que decirle al mundo que necesita de Jesús, que hay esperanza en Jesús. Y ¿saben una cosa? El mundo necesita saber y entender que tiene salvación y salvador. Hay conceptos filosóficos en el día de hoy como el existencialista. Y aunque la gente, y aunque no hablemos en un lenguaje puramente filosófico, que hace una demanda de nosotros ser estricto en el lenguaje, pero hablemos del existencialismo desde la perspectiva práctica en que el mundo vive. Las gentes se preguntan, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con la raza humana al futuro? ¿A dónde vamos con la sistematización de los medios de producción? Donde el hombre va a ser rechazado y delegado hacia un lado y las máquinas irán tomando día a día más control y dominio de la producción. Fernando nos contó hace años atrás, porque Fernando ya está viejo, aunque no quiere usar gafas. Fernando nos contó de cómo habían comprado una máquina que es del gráfico, como de un bloque entero, allá donde producen el Récord y otros cuantos periódicos. Y dice que antes esa labor la hacían muchas personas, y ahora ¿cuántas personas lo hacen, Fernando? 4 personas hacen la labor. ¿De cuántos eran antes? Como 15. Como 15 personas, solo 4. Quizás el número no es tan alarmante. Pero de aquí a mañana va a salir otra máquina que vayan a comprar posiblemente, y entonces de 4 lo van a reducir ¿a cuánto? A una persona que solamente la aprenda y la supervise nada más. Ahora, ¿eso pasa solamente en el trabajo de Fernando? No. La sistematización de la producción va en incremento y en incremento, mis amados. Ahora, ¿de qué va a vivir la gente? ¿Cómo se va a ganar su salario? ¿Cómo vamos a subsistir? Todas esas son preguntas que pueden incomodar e intranquilizar a la raza humana. ¿Ven las marcas que hay al frente? En el piso, al frente del templo. No sé si se han fijado. Posiblemente ustedes entraron y dijeron, no pasa nada, no he visto nada, nada de eso. Bueno, hay unas marcas azules y amarillas que la puso la empresa de gas y electricidad. Cuando yo salía a cortarme el pelo, el carro del gas estaba allí, tan pronto estaba bloqueando el driveway, tan pronto me vio, se movió y salió y se fue. Pero entonces yo entro aquí a la 20 Avenida y veo a la señora, la viuda, Cruz, está ahí y se agacha a mirar si era yo el que venía en el carro, bajo la ventanilla y le digo, ¿qué pasa? Dice, no sé. Pero ya han marcado el piso, no sé lo que está pasando. No quiero que vaya a pasar lo mismo que pasó allá en Manhattan con la explosión de las cañerías de gas. El mundo está en ansiedad. El mundo está en temor. Pero lo que más me llama la atención es que sea esta sociedad
que ha vivido tan apaciblemente por tantos años. En Colombia ya casi que hubo un tiempo que nos acostumbramos a la bomba, ¿se acuerdan? La gente salía y de momento ¡pum!, una bomba volaba. Y volaban pedazos de personas por todos lados. Bueno, aquí no se ha vivido esa realidad. Las guerras de este país han estado siempre fuera de sus fronteras. Ya la gente después de septiembre 11 ha perdido la inocencia en la vida y ahora están preocupados de qué explotó, por qué explotó, qué pasó. El avión de Malaysia Airlines se pierde y todo el mundo está haciendo conjeturas. ¿Qué pasó con el avión? Uno lo vuelve en circo. Bueno, vamos a ayudar a la búsqueda del avión. Todo el que quiera entrar en la búsqueda del avión entre en tal website y diga dónde está el avión. Porque hasta eso nos está pasando. Trivializamos lo importante, ridiculizamos lo sagrado. ¿Y qué es lo que va a pasar con nosotros? Bueno, el Señor Jesucristo o nuestro Dios, desde antes de que usted y yo naciéramos, tenía un plan futuro para la humanidad. El Señor nos presenta en la Escritura el plan de salvación. ¿Va a haber dificultades en la vida? Sí. Jesús dijo, mientras vivan van a tener aflicción, pero el tiempo ha llegado. ¿Cuál tiempo? Dejarles saber al mundo que hay esperanza. Dejarles saber al mundo que en Jesucristo hay una verdadera y viva esperanza de que tendremos vida eterna. De hecho, la esperanza cristiana está fundamentada ¿en qué? En la vida eterna. Estamos con esperanza. Hay esperanza. Para toda persona que sea cristiana tiene esperanza. Esperanza en la vida, esperanza en el futuro, esperanza de que Dios es el que nos guía, nos guarda, nos ayuda y nos protege. ¿Significa esto que no tenemos que trabajar, que no tenemos que hacer nada? Absolutamente. Tenemos que seguir viviendo, haciendo nuestra parte, ser productivos, ¿cierto? Y en el lenguaje moderno de los estudiosos, no solamente ser productivo, sino ser preproductivo. O proproductivo mejor. Amados, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde van las vidas de esta sociedad, de esta cultura? ¿Hacia dónde va la raza humana? ¿Saben? Quizás yo sea muy ingenuo e ignorante, pero que yo sepa hay dos lugares. Una eternidad con Cristo y una eternidad perdidos sin Cristo, en dolor y en sufrimiento. Ahora, lo interesante de todo esto es que Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Abre el entendimiento a los discípulos para que entiendan y comprendan que llegó el momento de predicar su palabra. Pregunta, ¿estamos predicando la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la predicación de la palabra? Si usted es un discípulo de Dios, de Jesús, si usted realmente ha conocido a Jesús, usted le fue encomendada la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Somos llamados, los profetas de este mundo, a dejarles saber a este mundo que hay un mensaje que compartir, pero nuestra iglesia, digo nuestra iglesia no esta, IBC, sino la iglesia en el mundo en general, y sobre todo en los Estados Unidos, es una iglesia que es cómoda. Para la iglesia en el día de hoy lo importante es llegar al templo y llénenme la boca de comida, y no necesariamente de pan, sino de la palabra. Oímos mensajes de la palabra, estudiamos la palabra, enseñamos la palabra, pero estamos quietos. Es más, hay ministerios de toda clase, pero pocos ministerios de evangelización. Las emisoras están especializadas ¿para qué? Para hablarle ¿a quién? A la iglesia, pero no al que está fuera de la iglesia. Cuando hablo de las emisoras, estoy hablando de emisoras cristianas.
Los mensajes de los predicadores de televisión, ¿a quién van dirigidos? A los creyentes, ¿sí o no? Algo anda mal. ¿No creen ustedes? Entonces, veamos, somos llamados a predicar a este mundo, dejándole saber que no tiene por qué vivir en ansiedad respecto al futuro y vida hoy. Hay un Dios que ha provisto la solución al futuro, al mismo tiempo que nos capacita para vivir, y no solo vivir, pero vivir al máximo de la capacidad humana, el mensaje, la vida y lo que Dios nos ha dado para vivir. Al transmitir el mensaje de salvación en la fe de Jesucristo, para que mayor número de personas vivan en la paz, el gozo y la esperanza de la vida eterna, que nos fortalece por la regeneración del Espíritu Santo, es lo que nosotros debemos hacer. Se nos ha encomendado esta misión, se nos ha puesto encima de nuestros hombros, en nuestra mente y en nuestras emociones, que Dios nos ha escogido, nos ha llamado para predicar su palabra. Amén. Amén. Somos testigos de la muerte y resurrección de Jesús. En el versículo 46 dice, y le dijo, así está escrito y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Los discípulos fuimos llamados a ser testigos de que Jesús murió y resucitó. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es otro, pero ese. Igual que Él, nosotros debemos ser testigos y estar dispuestos a sellar nuestro testimonio con la muerte si es necesario. Me llama la atención cómo los grandes avivamientos se presentan en áreas en conflicto. La iglesia caída, dormida y muerta, ¿dónde está? En la comodidad. En la comodidad. ¿Ustedes saben que Europa fue la cuna del cristianismo por años? Es más, Europa intelectualizó el evangelio. Estados Unidos hizo el evangelio un negocio. Pero Europa intelectualizó el evangelio. ¿Dónde está Europa en el día de hoy? Dormido. ¿Qué hace Europa con el evangelio? Si usted analiza sociológicamente el evangelio en Europa, menos del 10% del pueblo europeo es evangélico. Ahora, interesante. En Europa, en la Gran Bretaña, en el país de Gales, o sea, Inglaterra, el país de Gales, sufrieron a finales del siglo XIX un tremendo avivamiento. ¿Y saben lo que pasó en el país de Gales? Se multiplicaron por montones los templos y las grandes catedrales que eran dirigidas por grandes predicadores, y la gente venía y se humillaba delante de Jesús. La gente venía y dejaba de tomar ginebra, que era la bebida de la época y de moda. Las cárceles en Gales, nos dicen los historiadores, que la policía dejó de ser controladora de los borrachos que aparecían dormidos de la borrachera que tenían de ginebra en las calles y lodazales de las calles de Gales, y empezaron a prender las luces, los faroles de las calles, porque en esa época no había electricidad, y ese era el trabajo de la policía, porque las cárceles se desocuparon. ¿No les parece a ustedes impactante el poder del Espíritu de Dios y del Evangelio? ¿Pero qué pasó? Después del gran avivamiento, repito, intelectualizamos el Evangelio, y entonces en Europa lo que había era discusiones de teorías, de pensamientos, de ideas
de los grandes teólogos, de los grandes filósofos cristianos, y el Evangelio perdió la fuerza y el poder, y por supuesto hoy Europa es un continente prácticamente ateo. Esa es la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad aquí en los Estados Unidos? Diferente. Seguimos siendo cristianos de domingo y de banca. Tenemos ministerios para todo. Si tenemos madres embarazadas, ministerio para madres embarazadas. Yoga para las madres que han dado a luz y que rebajen y no sé qué cosa. Yoga para calmar la ansiedad. Eso yo no lo puedo entender, mis amados. Que hayan clases de yoga en las iglesias, ministerios para enseñarle a la gente a meditar y calmar la ansiedad. Déjame decirle que yo no creo eso. No es que no lo crea, que no lo hay. Lo existe. Existe en iglesias. Pero no hay nada más contradictorio que clases de yoga en una iglesia cristiana para traer tranquilidad a la gente, mis amados. Yo no puedo entender eso. Primero, porque Jesucristo a través del Espíritu Santo es el que produce paz en mí. Segundo, yo no necesito meditación trascendental o meditación del Buda o lo que sea, porque yo tengo algo que es una arma poderosa a mi favor y en contra del enemigo, que se llama la oración. No hay nada más poderoso y fuerte que la oración. Fernando les dijo ahorita a manera de, no sé qué cosa, de enseñanza, les dijo: acuérdense que Dios, si ustedes creen a Dios, cumplirá todo lo que les ha prometido, le han pedido. Más o menos eso fue lo que dijiste, ¿no? Les permitirá ver su gloria. Y les permitirá ver su gloria. Amados, yo le puedo decir algo más a eso. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una vida cristiana anémica, donde prácticamente Dios no existe? Sabemos y nos dijeron y hemos leído la Biblia y por ahí está. Creámosle a Dios y dediquémonos a compartir el Evangelio a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y yo les voy a asegurar a ustedes que van a ver la gloria de Dios sobre la vida de esa gente, pero al mismo tiempo lo que Dios hace en su vida, en otras personas, de alguna manera se le regresa y Dios va a bendecir tu vida por el solo hecho de obedecer la palabra de Dios y consagrarnos a compartir el Evangelio. Vamos a ver cielos abiertos, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver al diablo huyendo, vamos a ver milagros, vamos a ver familias transformadas, porque Dios es el que nos ha enviado a predicar su palabra. No lo olvidemos. Mientras estemos sentados y no compartamos la palabra de Dios, no pasa nada. Y no va a pasar nada. Cuando nosotros nos quedamos estáticos, le decía a un miembro de la iglesia en estos días, cuando un cuerpo está quieto, es difícil moverlo. Pero cuando un cuerpo está en movimiento, es más fácil que ese movimiento continúe. ¿Cierto? Si usted viene en pleno día frío, como me pasa a mí, voy a la montaña y corro, cuando yo bajo y me baño y me cambio, no me da miedo el frío para salir. ¿Por qué? Porque acabo de venir del frío. Pero si usted está encerrado en la casa con el calorcito y el calientico, rico y sabroso, y le dicen, tiene que salir a la tierra, no, yo no quiero ir por allá, no, ay, qué cosa, qué tremendo, que esté frío, que hay, y es una quejadera, porque no queremos salir de qué, de la comodidad.
Pero cuando usted ve el poder de Dios en acción, usted se acostumbra a ver a un Dios poderoso con accionar en la vida. No solo que cambia a otros, que impacta mi vida también. Amados, hay un problema que yo tengo con la cultura hispana. Es que somos la cultura del pobrecito Jesús murió. El Evangelio, del cual Lucas nos dice que debemos predicar su muerte y resurrección, no quiere decir que tenemos que predicar la muerte del pobrecito Jesús que mataron. Porque de pobrecito no tiene nada, es el Señor de gloria y majestad en primer lugar. Denle ese aplauso al Señor. Lo que sí debemos hacer es, amados, no presentar un mensaje de nostalgia por una muerte, sino de esperanza porque esa muerte trajo perdón de pecados. Cuando yo piense en la muerte de Jesucristo, debo pensar con confianza, no solamente para el día de hoy que ha perdonado mis pecados, sino que me ha asegurado un lugar en los cielos. En este momento, por la muerte y la resurrección de Jesús, yo tengo una reserva hecha con número y confirmación de que cuando llegue allá, me está esperando mi reserva. Amén. El apóstol Pablo lo puso de otra manera. Dijo que estamos sentados en los lugares celestiales. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Si yo estoy vivo, es una forma idiomática del griego para dejarnos saber de que esa vida que se nos ha prometido es tan real que yo ya tengo mi silla, mi sillón de descanso allá en las moradas celestiales reservado para mí. Y que es como si yo estuviera allá. Entonces, cuando usted predica la muerte de Cristo, tiene que mirarla con regocijo, con confianza en el futuro. Amados, es decir, Él pagó por tu culpa y la satisfacción de la ley, pero desafortunadamente hemos destruido el significado primario de la muerte por uno de tener lástima en Jesús. Lo que nosotros necesitamos hacer es venerar, obedecer y hacer la obra de Jesús, porque Él murió por ti y por mí. Amén. Para que tuviéramos vida, para que tuviéramos salvación. Sin Jesús, mis pecados y los suyos no hubiesen sido perdonados. Pero porque Él murió, nuestros pecados son perdonados. Eso es lo que significa se me olvidó ahora la palabra. La muerte, el pago de la muerte, nuestra redención. Satisfizo la ley. La muerte de Jesús satisfizo la ley, pagando la demanda de esa ley divina que hacía de mi vida por causa de mis pecados. Quiere decir que el que ha entregado su vida a Jesús no tiene deuda ni con el diablo, ni con Dios. ¿Puedes imaginarse eso? Solo porque Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para que usted y yo tuviésemos perdón de pecados. Por tal razón, veneremos a Jesús y seamos leales a Él, llevando su mensaje de salvación. Prediquemos la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se atreven a compartirle a 5 personas todas las semanas? ¿Agresivo? ¿Ustedes se imaginan si cada uno de nosotros compartiéramos el Evangelio a 5 diferentes personas todas las semanas? Yo les voy a decir una cosa. Las paredes de este templo hay que tumbarlas para poder responder a la demanda de toda esa gente. Tendríamos por lo general que hacer cultos todos los días para poder responder a las necesidades de esa gente. ¿Cuántos de ustedes se atreven a compartir el Evangelio de Jesús todas las semanas? Para que ganen uno mínimo, tienen que haber compartido a 10.
Es cuestión de decisión, amados. Es cuestión de convicción. Si usted realmente le cree a Jesús, hágalo. Pero ¿qué predico? Yo no sé. Esa ha sido la historia de toda la vida. Y claro, a mí me enseñaron que la iglesia hay que enseñarle y empezamos a hablar de evangelismo y enseñar de evangelismo. Pero ¿qué pasó? Que nos centramos en aprender y nunca practicamos. Y eso es una falla. No solo es falla. ¿Qué es? Desobediencia. ¿Qué es? Negligencia. ¿Qué es? Pecar contra Dios. Porque estamos desobedeciendo. 2. ¿Cómo ejercer el testimonio? Hablemos de testimonio ahora. Por la palabra, por la obra del Espíritu Santo, perdón. ¿Cómo ejercer nuestro testimonio por la obra del Espíritu Santo? Versículo 49 dice: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Ahora, dice en el versículo 18-34 que leímos hace un rato, que la iglesia en aquel momento no entendió, los discípulos no entendían que Jesús les decía: voy a Jerusalén, me van a matar, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y ellos no entendían. Dice que no entendían porque el Espíritu Santo todavía no les había iluminado la Escritura. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita? Aquí mismo en Lucas, y Lucas nos presenta una variante de la resurrección de Jesús, que son los dos discípulos, o los discípulos que iban con Jesús camino a Emmaús, ¿de acuerdo? Dicen, cuando nos hablaba la Escritura nos parecía, nos ardía el alma, pero no entendieron que era Jesús. Pero ahora Jesús ha resucitado y la iglesia es la iglesia post-resurrección. Es más, el gran evento fundador de la iglesia es la resurrección de Cristo. El acto central de la predicación de la iglesia por años fue no la muerte de Jesús, sino la resurrección de Jesús. El poder de la iglesia se ve en el poder de la resurrección. Ustedes y yo somos llamados hijos de Dios, pero somos investidos de poder a través de la obra del Espíritu Santo, y esta es postrera o posterior a la resurrección. Amados, Juan 14, versículos 16, 17 y 26. Fíjense lo que dice. Juan 14, 16 y 17. Dice: yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, ¿qué dicen? Lo conocen. Lo conocen porque permanece con y estará en. Y luego en el 26 dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he. Ahora, quiero invitarlos a que vayan a 1 Juan. Yo creo que eso lo tengo en otra parte, pero ya que estoy aquí, déjenme. 1 Juan. Y unimos los dos temas. 1 Juan, capítulo 2. ¿Qué dice? No vayan a leer todo el capítulo. Versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen. Y en el 27, ¿qué dice? La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Déjenme decirles algo.
La palabra de Dios dice que hemos sido investidos de poder. ¿Sí o no? ¿Y qué es ser investidos? Si usted busca la palabra investidos, significa ungidos también, escogidos, capacitados. Pero la palabra ungir, desde la perspectiva cristiana del Nuevo Testamento, de hecho que no aparece sino en Juan, en los versículos que leímos, y en otro poquito versículo, no aparece mucho la palabra unción. Esa es la idea de que fuimos investidos con el poder del Espíritu Santo. Significa que cuando usted cree en Jesús, el Espíritu Santo entra en su vida y le capacita para predicar el Evangelio de Jesús. ¿Quiere mejor maestro que ese? ¿Qué debo hacer entonces si no he estudiado en el seminario 10 años o 15 años para saber cómo predicar el Evangelio? ¿Qué debo hacer? Leer la Biblia. Bueno, leer la Biblia es importante, pero si usted es una persona que se convirtió ayer o antier y no ha tenido tiempo de leer toda la Biblia, ¿qué debe hacer? Dígale lo que usted fue antes de Cristo. Cómo conoció a Cristo y cómo usted se siente y ve que su vida es hoy después de conocer a Jesús. Hablaba con un hermano estos días y dice, pastor, yo he cambiado mucho, María. Y yo le creo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entra en nosotros y nos cambia. Nos transforma, pero nos capacita para predicar el Evangelio. Usted quizás no se acuerda dónde queda Apocalipsis 2:3 o dónde dice tal cosa, pero usted sí sabe lo que Jesús hizo en su vida. Yo sé que era un pecador, yo sé que yo era ambicioso, yo sé que yo estaba perdido, pero yo sé lo que soy hoy y yo sé cómo Dios me ha ido cambiando. ¿Y qué le debo decir al mundo? Eso, no más que eso. ¿Ustedes creen que la gente me va a creer? Miren, no hay testimonio más poderoso que la evidencia de lo que usted es. Quizás usted no sepa lo que dijo Calvino ni quién es ese señor. ¿Y a quién le importa? Si usted tiene el Espíritu Santo. Y usted fue impactado por Dios y la obra del Espíritu Santo obró en usted. Está obrando en usted. Comparta el Evangelio de Jesucristo. Déjale saber a la gente que Jesús es Señor, transformador, poderoso, glorioso, que me mandó a que le conversara, que le dijese, que le compartiese este mensaje a todas las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque soy discípulo de Jesús, porque es la voluntad del Padre, porque un día me presentaré delante de Él en el trono eterno y me dirá, ¿por qué no compartiste el Evangelio? Pero hay algo más maravilloso todavía. A medida, y ya lo dije, a medida que usted comparte el Evangelio de Jesús, el Espíritu Santo va trabajando en su vida. El Espíritu Santo te va transformando. No te quedes quieto. No te duermas en la idea de que ya conociste a Jesús. Eso es ser zángano. Eso es despreciar la gloria de Dios. Muévete y comparte el Evangelio con otras personas, porque tú fuiste investido del poder del Espíritu Santo, y si no me lo creen, créale al hermano Lucas en Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos. No, Hechos 1:8. Lo que pasa es que Lucas fue el que escribió Hechos, por eso digo el hermano Lucas. Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Qué dice? Miren, amados, ese es otro problema de la iglesia. Hemos tomado el tema del Espíritu Santo para nosotros, cuando el apóstol nos está diciendo claramente
que recibiremos el poder del Espíritu Santo para compartir, para dar testimonio de Jesús, para enseñarle al mundo que hay esperanza en medio de su dolor, de su angustia y desesperación. Cuando no hay mañana para usted, el Espíritu Santo toma la vida de otra persona y lo lleva a usted para que usted le explique que en Jesús hay esperanza y hay vida eterna, mis amados. No solo eso, el Espíritu Santo me guía a las personas, me lleva a las personas con las cuales Dios, el Espíritu Santo, está obrando en ellas para que oigan el mensaje y sean salvos. Yo les dije a ustedes hace años, repito hoy, si usted es sensible a la voz de Dios y quiere ser obediente a Dios, pídale al Señor que le dé una cita divina mañana. ¿Se acuerdan que les enseñé hace mucho tiempo eso? ¿Saben una cosa? Antes de que usted le hable a una persona de Jesús y esa persona tome una decisión de fe, el Espíritu Santo ha estado trabajando posiblemente años en la vida de esa persona. Cuando usted llega solamente viene a ¿qué? A culminar lo que Dios estaba haciendo en la vida de esa persona. Yo lo puedo ver en mi vida. Cuando yo oí el mensaje de salvación, yo llevaba años luchando con la idea de un problema de drogadicción, de desesperación por haber sido criado en un hogar disfuncional, de violencia. Mi padre era alcohólico. Gracias a Dios soy salvo y un siervo de Dios al que yo le confío cosas para que ore por mí. Un hombre útil al reino de los cielos, cuando no lo era. Yo era inútil para la sociedad y para el mundo, pero Dios, en su gracia y misericordia, empezó a hablarme, a incomodarme, a tranquilizarme. Y yo no encontraba paz ni encontraba sosiego en mi vida, porque el Espíritu Santo, y eso yo no lo sabía, hoy es que lo entiendo, el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida y me estaba trayendo a sus pies y me estaba mostrando que hay un camino de esperanza, de amor, de salvación, de confianza para vivir. Y ese es el camino del Evangelio. Y eso es lo que Dios te manda a ti, me manda a mí, nos manda a nosotros a que hagamos, que prediquemos y compartamos la palabra de Dios. Quizás algunos oyen, se hacen los locos, en fin, olvídense de eso. No le pongan atención a eso, confía en las vidas, en Dios. Si alguien te rechaza, no lo tomes a mal. Muévete hacia otro lugar, a otra persona y compártale el Evangelio. Si a este te rechazó, déjalo que el Espíritu Santo siga obrando hasta que lo madure. A veces lo madurará a palo, a veces a punta de amor, a veces con exuberancia y otras veces con necesidad. Pero Él sabe cómo obrar en cada uno. Amados míos, el Espíritu Santo es el gran estratega del plan de salvación. Cuando estaban reunidos en Antioquía, que no es Antioquía, hombre, cuando estaban reunidos en Antioquía, es una región allá donde es hoy Beirut, cuando estaban más arriba, reunidos orando, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo tengo. ¿Cuál era la obra que él tenía? Casi nada. Llevar el Evangelio a Europa, al Asia Menor, extenderlo y sacarlo de las fronteras de Israel. ¿Y quién lo iba a hacer? Un hombre. Un hombre iba a ser el trabajo, sí, un hombre. Dos hombres realmente, Bernabé y Saulo. ¿Quiénes eran esos hombres? Como cualquier otro religioso de su época, con la diferencia que el Espíritu Santo dijo: apártenmelo. Esa es la gran diferencia. Usted y yo hemos sido apartados por Dios para hacer su obra. Pero en el capítulo 16 de los Hechos, versículo 1 al 7, dice sencillamente, 16,
6 al 10, perdón. Dice que Pablo llegó al Asia Menor y no pudo predicar la palabra. Dice que el Espíritu Santo le cayó la boca, le prohibió. Pasó a otra provincia. Para llegar a esa otra provincia pasó por muchos pueblos tratando de predicar la palabra. La otra provincia es Galicia. Y dice que el Espíritu Santo le prohibió hablar. Y estaba inquieto y no sabía qué hacer porque él estaba en un viaje misionero. Pero una noche tuvo un sueño. Y en el sueño se le aparece un varón macedonio. ¿Qué es Macedonia? El sur de la antigua Checoslovaquia, el norte de Grecia. Dice, pasa y ayúdenos. ¿Por qué sabía que era un varón macedonio? Porque estaba vestido a la usanza de los macedonios. En otras palabras, ¿dónde llegó el Evangelio por primera vez? A la antigua Grecia, en Europa. ¿Quién fue el estratega de llevar a Pablo allá? ¿La sabiduría y la disposición de Pablo? El Espíritu Santo. Amados, yo no sé qué hubiese sido en mi vida si me hubiera quedado en Colombia. Pero una cosa sé, que llegado a este país, y ahora entiendo por qué me dieron la visa tan fácil. Un montón de papeles chiviados. Le presenté a la embajada americana en Bogotá. Un muchacho que estudiaba en Miami, que era hijo de ricos porque se notaba, que estudiaba en una universidad en Miami, estaba delante de mí renovando la visa y no se la renovaron. La paso yo y casi ni me mira, me hacen 2 o 3 preguntas y ¡pum! Aprobado. Yo no lo podía creer. Y yo salí de la embajada todavía con dudas si la tenía o no la tenía. Amados, cuando yo llegué a este país, no pasó más de 3 meses que yo le entregara mi vida a Jesús. 15 de agosto de 1981 le entregué mi vida a Jesús. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Muchos de ustedes vinieron aquí por las yucas. No, yuca había allá. Por los plátanos, las papas y el frijol. Allá también había eso. Pero vino para asegurar eso a su familia. Y muchas veces es solamente el pretexto de Dios para bendecir no solo a usted, sino a otros a través de su vida. Usted es bendición de Dios. Cuando usted se queda callado y cuando usted no comparte el Evangelio, usted está perdiendo recibir bendición y usted no está haciendo bendición, usted está siendo simple y sencillamente un vividor. Está viviendo, nada más. Respira porque tiene que respirar. Trabaja, sí, gana plata, sí, pero ¿de qué vale eso? En referencia a la eternidad, no vale nada. El día que usted se muera, no le van a echar toda la afán, todo lo que consiguió con las carreras y con los trabajos que tuvo, amados. Créame que usted no se va con eso. Lo único que usted va a llevarse es lo que envió por delante al reino de los cielos. Y lo que envió por delante fue la obra que tú hiciste para Dios. En el mundo de hoy nos están enseñando que vivamos felices, que vivamos en paz. ¿El Evangelio te da eso? ¿Cómo? A través del Evangelio, a través de bendecir a otros, compartiendo el mensaje de salvación. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a encerrarnos en lugares, en situaciones, y ahí esperar que nos bendigan, y salimos a veces hasta contentos porque, uy, qué bonito estuvo el culto hoy, qué feliz estuvo el culto, y tomamos café y comimos donas, y vi a fulano, y vi a Prensejo, y el Señor me dio una palabra, y hubo profecía, y temblé, y brinqué, y salté. Pero, ¿y qué más? Bueno, la próxima semana regresa y recibe más de lo mismo porque no tienes más. Cuando tú haces la obra de Dios, tienes todos los días en abundancia. Piénselo, medítelo. Les reto a que el Viernes Santo hagan Casa Mateo.
Y reto especialmente a los líderes. Yo voy a hacer Casa Mateo en mi casa. Los reto a que hagan Casa Mateo. Viernes Santo, la noche. Vamos a ver si ese viernes es más santo que otro viernes. Los reto a que hagamos Casa Mateo. ¿Cuántos de ustedes van a responder a Casa Mateo? Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Hagamos Casa Mateo y empecemos por ahí. Para que ustedes vean las grandezas de la gloria de Dios. La gloria de Dios no se manifiesta solamente encerrados orando, orando, orando. Saulo y toda esta gente que estaba reunido con él estaban en ayuno y en oración, pero el Espíritu Santo inmediatamente ordenó: los quiero, pero a trabajar. ¿Se dan cuenta? Padre, en el nombre de Jesús oramos. Te damos las gracias por el mensaje de hoy. Ruego que en tu misericordia y en tu bondad tú manifiestes poderío, gloria y majestad en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que, oh Dios, nos uses para compartir tu palabra con otros. Señor, yo te ruego en este momento que tú hagas de esta iglesia una iglesia evangelizadora, apasionada por compartir el evangelio. Danos frutos, Señor, y como le dijo la esposa de Jacob: dame hijos, o si no me muero. Dame hijos, Dios, espirituales, o si no me muero. Danos hijos, Dios, como iglesia, porque morimos sin ellos. Padre, haz que tu pueblo entienda la importancia de consagrarse al trabajo de la evangelización. Y guíanos a descubrir tu gloria y grandeza cada día mientras compartimos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis amados.